Yo, este ayuno que terminamos hace unos días, yo estuve viendo una palabra y dije voy a hablar todo el tiempo que yo pueda del camino. He predicado 3 mensajes acerca del camino y el mensaje de hoy acerca del camino. Y luego Juan Ramón dice que le decían, disfruta el camino. Y yo me pensaba, claro, no sé si ese es un lema de siempre o si solo es de este evento. Pero yo pensé, dije, voy a hablar acerca del camino, el camino de vida, el camino de la muerte, el camino de salvación, los mensajes que he predicado anteriormente. Y la Biblia dice que hay un camino ancho que lleva a la perdición y muchos entran por él. Pero también dice que hay un camino angosto que necesitamos pasar. Tenemos que mantenernos en ese camino. Y mientras vamos en el camino, ¿qué hay que hacer? Disfrutarlo. Hay momentos que puede ser de que no lo vayamos a entender. El mensaje que hice es un poco largo, bastante largo. Voy a saltarme mucho de lo que traigo por el tiempo también. Tengo 25 minutos para compartir con ustedes. Pero lo envié a las redes para que lo puedan leer en las redes de la iglesia. Y le titulé el mensaje Caminando en la voluntad de Dios. Y lo repito porque el otro día pusieron un nombre del mensaje que no se llamaba así. El mensaje de hoy se llama Caminando en la voluntad de Dios. Y porque sé que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de perdición. ¿Y quién de nosotros en el momento de la vida no sabe a dónde ir? ¿Cuántos estamos caminando y nos equivocamos de ruta? Caemos en un bache. Se nos daña una pieza en el camino. Perdemos el norte, perdemos el rumbo. ¿Cuántos de nosotros hoy, aún para ir a un lugar, pone el Waze o pone el Google Map? Recuerdo una vez que íbamos para un ensanche en Guatemala y usamos el Waze y entonces nos llevó por una ruta y por otra. Yo conozco, por decir así, un poco Guatemala, pero en un momento me perdí y dije, por esta ruta nunca he ido a casa de Dios. Y llegó un momento que no sabíamos porque el mismo mapa no sabía por dónde era. Y entonces llamé a un amigo, un compañero mío, estoy en tal lugar y me dice, Chávez, estás en uno de los lugares más peligrosos de la capital, salí de ahí cuanto antes. Otra vez llegamos con mi familia y andábamos buscando un lugar donde conocer y vaya izquierda, derecha y dice, ha llegado a su destino. Y era una gran pared, hermano. Y dice, ¿y cómo que llega? Dice, pero aquí termina la calle. Resulta que era por el otro lado, había que salir, pero el buscador me llevó por una ruta diferente. Y puede ser de que tengas que tomar decisiones que te marquen. Trabajo, negocios, noviazgos, matrimonios. Claro que entendemos algunos lenguajes. Salirme del ejército para mí no fue fácil, porque me preparé para ser un general, no para ser un pastor. Y cuando la pelea que tengo con el Señor no duró un día, duraron varios años para que me convenciera, para que me venciera. Y salirme de ahí, a pesar de que no vamos a dejarlo ir, le vamos a dar 1 año de permiso, 2 años de permiso, 3, 4, 5, 6 años, es una locura y cada año tenía que ir a firmar y no voy a regresar, tengo este camino, tengo esta asignación. Podría solo resumir las 2 o 3 páginas de introducción porque me quiero centrar en algo que lo considero algo toral en este mensaje. Porque escuchar a Dios y movernos para donde Dios nos dice sería fácil si todos pudiéramos escuchar a Dios. Sea cual sea tu opinión sobre la voluntad de Dios, suele parecer grandiosa o a veces inalcanzable. A lo largo de estos años ministeriales he escuchado a personas decir lo frustrados o frustradas que son después de tomar una decisión.
Me equivoqué con el hombre que escogí. Me equivoqué con el trabajo que hice. Me equivoqué con este negocio que hice. Me equivoqué. Porque muchas veces creemos que estamos escuchando a Dios y lo que estamos escuchando es a nuestra propia alma. Nuestra alma tiene intelecto, voluntad y emociones. Y no está mal tener emociones, pero el problema es cuando engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Y hay refranes que dicen, escucha tu corazón, haz lo que tu corazón te indique. ¿No quieres matar a alguien a veces? ¿No quieres abortar al niño que tienes adentro a veces? ¿No quieres dejar el trabajo a veces y salir corriendo? Entonces no nos podemos basar en el deseo de nuestro corazón. Por eso hoy quiero enseñar algunas cosas. El Señor dice en Jeremías 29:11, todos lo sabemos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de cada uno de ustedes, dice el Señor. El Señor dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal sobre ti. El Señor quiere darte lo mejor. 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 El pan es para los hijos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijas de Dios? ¿Cuántas se creen hijas de Dios? ¿Cuántos están seguros que son hijos de Dios? Entonces dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo, pensamientos de bien. Y cuando dice Proverbios 19, ponelo, 21, hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Cuando escuchamos el consejo de Dios, entendemos que esa voluntad de Dios no es una casualidad, no es un escudo o letra. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta, pero es un proceso que nosotros tenemos que irlo desarrollando en nosotros. En ese plan que Dios tiene, es inaceptable, inamovible para algunos. Tenemos que entender que Dios es soberano y que la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Puede ser de que Dios nos enseñe a saber que todas las cosas obran para bien para los que le amamos. ¿Qué palabras te caen mal? Siga adelante. ¿Cómo? Ore, guarde la fe, no se desanime. Va a salir de esto. Aguante, sea macho, hágase hombrecito. No sé cuáles palabras usted, ya ni quiero oír esa palabra. Yo recuerdo cuando teníamos esta deuda. Y la gente me daba palabra y me daban la misma profecía y la misma profecía. Te voy a enriquecer, me decía el Señor. Te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y yo estaba endeudado, hermano, y ya no hallaba ni qué hacer. Yo ya no quería escuchar esa palabra. Yo quería ver el cumplimiento de esa palabra. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Pensar de que Dios le dice a un profeta de él, casate con esa prostituta. Oh my God, ¿cómo, Señor? Pero yo, no, casate con ella. Se casa con ella por obediencia. Se enamora de ella. Y ahora el Señor le dice, divorciate de ella. El profeta le da cartas de repudio, se separa de ella, pero él la ama, la sigue amando. Y resulta que en esos días que él se separa de ella, la mujer vuelve a la prostitución. Era un pueblo pequeño donde muchos hombres habían estado con esa mujer. Y ahora el profeta de Dios se casa con ella. Él la deja por orden de Dios. Y cuando él la deja, la mujer vuelve a la prostitución. Y el Señor le dice al pueblo, así son ustedes. Así son ustedes. El Señor le usó a un hombre, pero entendamos, es fácil entender el mensaje. Ah, ya entendí lo que el Señor dice. Sí, pero pregúntenle a la olla o al comal, pregúntenle a ese hombre el sentido de la obediencia y de amarla y de irse en pos de muchos hombres. Probablemente sería fácil cuando todo sale bien, pero finalmente la voluntad de Dios es perfecta para ti. La voluntad de Dios es perfecta para tu vida.
Tienes que entender que la voluntad de Dios debe ser recibida. Isaías 46:10. El Señor sabe todo desde el principio. Yo soy Jehová que anuncio desde hoy lo que va a suceder mañana. Así es nuestro Dios. Él sabe lo que va a pasar mañana, que anuncio lo por venir desde el principio. Te va a ir bien. Dígale a 3 o 4, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Vamos, dígale a 3 o 4, te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Vamos, levante su mano derecha y diga, me va a ir bien. Marzo me va a ir bien. Decláralo, marzo me va a ir bien. Oh, marzo me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Terminaré este año y me va a ir bien. ¿Cuántos creen eso? Dele un aplauso al Señor entonces. Dígale gracias, Señor, me va a ir bien. Mi madre tenía una expresión: todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Un día miré una hermana mía que se puso un tatuaje y dijo, todo va a estar bien, con la letra de mi madre. La calcaron de un lugar. Y después varios de mi familia se pusieron el tatuaje ese, todo va a ir bien. No me mire a mí que yo no tengo tatuaje. Pero se creyó, todo va a estar bien. Y se tiene que saber que tenés que confiar en el Señor. Mire que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. No sé la colonia, el barrio donde vivas, el trabajo que vas a hacer, pero Dios está contigo. Ese camino que vas, Dios está contigo. En la montaña, si subiera a la montaña, ahí estás tú. Y si bajara a las profundidades del mar, ahí estás tú. Dios está contigo. Dios está contigo. Amén, hermano. Por eso estoy resumiendo, solo para ir al autoral del mensaje. La soberanía de Dios y tu albedrío. Hay una dicotomía, una lucha a veces. Es la voluntad de Dios, y entonces ¿para qué me pregunta? ¿Es la voluntad mía o la voluntad de Dios? Siempre Dios va a hacer lo que tiene pensado. ¿Contigo o lo va a hacer con otro? Pero la obra se va a cumplir. Le dijo perdón que se me olviden los nombres, pero la reina estaba ahí y le dicen, ¿lo vas a hacer tú? ¿No será que para esa hora Dios te llamó? Ella se miraba linda, Esther estaba preciosa, pero dice, ¿será que si el rey no me manda a llamar me van a quitar la vida? ¿Cómo se llama el primo? ¿El tío? ¿Cómo se llama? Mardoqueo. Y le dice, ¿no será que para eso Dios te llamó? Ella no sabía toda la preparación que había tenido, los meses de preparación en mieles, en aceites, preparándose, pero era para ese momento. Dios te está preparando en este momento para algo más grande mañana. Dios te está preparando hoy, el calor de hoy, la dificultad de hoy, la necesidad de hoy. Mañana habrá abundancia, y la abundancia de hoy te preparará para la escasez de mañana. La salud de hoy te preparará para mañana cuando hay enfermedad. Esa peluca, melena grandota que tenés, te va a preparar cuando se vaya el pelo. ¿Ah? Esos besos de hoy, esos abrazos de hoy te preparan para mañana cuando no los hay. O la falta de hoy de esos abrazos y besos te prepararán mañana para cuando tengas a esa esposa, tengas esos hijos, tengan esos nietos. Amén. Siempre todo tiene un propósito. Así que la voluntad de Dios que te permite decir a dónde estás. Hice una pregunta en este mensaje. ¿Dios te llamó a mi casa? ¿Dios te llamó a esta iglesia? No los escuché. Bueno, pero pregúntate, no me digas amén de por sí, decirme amén. ¿Dios te trajo a esta iglesia? ¿De verdad Dios te trajo aquí para que seas parte de esta iglesia? ¿O estás huyendo como un cobarde de tu asignación? Jonás dijo, yo mejor me voy. Jonás dijo, yo mejor me voy. Y se subió a un barco y va camino para allá. Y hasta el impío, cuando vio esas grandes olas, dijo, a saber que habrá alguien de nosotros aquí está huyendo de su Dios. Y dijo Jonás, yo soy. Dios te trajo a este lugar
Dios te puso en esa empresa, en ese negocio. Dios te puso en esa familia para que seas tú el que haga la obra de Dios, aunque no se comprenda, aunque no se entienda. Eres tú el primero en esa familia, que eres el líder, el pastor de esa familia, el pastor de ese trabajo, el pastor de los empresarios, el pastor. Amén. También esta semana que pasó, Carvajal, estaba en el Estado Mayor con mis compañeros ahí. Y yo miraba aquel montón de oficiales ahí. Me invitaron a compartir el 15 de marzo en el Estado Mayor para un retiro de pastores. Oiga bien, un retiro de esposos, de matrimonios. Y yo voy a compartir ahí. Y yo me acuerdo hace 30 y pico de años que yo evangelizaba a unos que hoy son generales y me castigaban porque me decían el evangelio, porque no se puede ser cristiano y militar, no pueden ser. Y me acuerdo que tuvimos que romper las brechas, de empezar a tener las dificultades del vejamen, del golpe, del castigo. Y yo no sé si al momento no lo entiendes hoy. Y ustedes dirán, ¿para qué me metí yo aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Quién me mandó a hacer esto? Fue Dios el que te convenció. Fue Dios el que te puso en ese lugar. Así que Dios siempre te va a mostrar su voluntad. Dios te va a escribir en tu corazón la voluntad de Él. Dios te va a escribir en tu mente, en tu espíritu, su voluntad. Por eso escribo hoy, Israel hoy, 2024, marzo 2024. Honduras hoy, 2024. San Pedro Sula hoy, 2024. Tu casa hoy, Dios hará cosa grande, que si muchos lo ven ni lo van a entender, pero Dios hará cosa grande, que si lo dijeren algunos no lo creerían. Lo hará contigo, lo hará con tu familia, lo hará con tu casa, lo hará con tu aceite y con tu harina, lo hará con tus manos. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Aguántese, manténgase. ¿Cómo es esto? Me hago esa pregunta y le escribí, ¿cómo es esto? Primero, porque el carácter de Dios, relevante a la voluntad de Dios. Si el Señor quiere que vivas de cierta manera, que tomes decisiones, entonces Él va a asumir la responsabilidad de enseñarte lo que es lo correcto. El Salmo 32, verso 8, dice que Él te va a asegurar, te instruiré y te enseñaré el camino que debes de seguir. Te aconsejaré con mi ojo en ti. Dios te va a guiar. Dios va a poner sus ojos y te va a decir, aquí no, salite para acá, invertí aquí. Y a veces decimos, Señor, no te entiendo, no te comprendo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Deja que tu buen espíritu me guíe. Salmo 143, verso 10. Esa debe ser tu oración. Dígale, Señor, enséñame tu voluntad. Dígale, Señor, enséñame tu voluntad. O vas a hacer lo que tú quieres. David sabía que era y que sigue siendo el carácter del Señor, que quiere que sepamos cuál es la voluntad de Dios para que podamos caminar en Él. En el 1 de Corintios, capítulo 16, en el versículo 8, está respaldando palabra, porque te pondrán los mandamientos en el corazón. Ya no andaremos los mandamientos en la bolsa. Dios te va a poner los mandamientos en su corazón. Por eso este mensaje es el camino hacia la voluntad de Dios. El camino que debes de seguir para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? No los escuché. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pregunto, de verdad, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? No todos van a ser pastores, no todos van a ser predicadores, no todos van a ser, habemos llamados, habemos otros que somos parte de un equipo de servicio, de trabajo, de predicación, de evangelismo. El Espíritu te va a convencer de justicia. Vendrán muchos a reafirmar la palabra que Dios ya te ha dicho. Por lo tanto, el Espíritu Santo te va a convencer, te va a escribir en tu corazón del caminar que debes de tener. El libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 5, dice que el que necesite sabiduría, que la pida a Dios, el cual dará ampliamente y sin reproche. ¿A dónde debo de ir?
Y aquí voy con los puntos importantes. De las formas de descubrir la voluntad de Dios. Y los leo rápidamente. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Y lo escribí en 8 puntos. Número 1, la comunión a través de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es los pensamientos de Dios. La Biblia contiene la naturaleza de Dios. La Biblia es Dios, porque el principio era el verbo y el verbo era Dios. Allí está escrito los pensamientos. Por lo tanto, debe tener una comunicación estrecha con la Biblia, con la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, nos dice que toda esa palabra es inspirada por Dios, es útil, es necesaria. La segunda forma para saber esa voluntad de Dios es las circunstancias de la vida que te están llevando. Dios nos habla a través de las circunstancias de la vida, donde Él nos pone las situaciones que estamos viviendo, los resultados de lo que estás viviendo hoy. Si está golpeándote una vez y otra vez y otra vez y otra vez y estás empujando. Hay unos que empujamos este negocio. Yo quiero que se dé este negocio. Y a lo mejor ese no es el negocio que Dios tiene para ti. Algunos queremos hacerlo con engaños, rompiendo las formas. Voy a ayudarle a Dios a hacer esto. Permítame, déjeme. La voluntad de Dios hace que las cosas se aceleren, se detengan. Dios dice, las puertas que yo cierro, nadie las puede abrir. Y las puertas que yo abro, ¿cuál es la circunstancia que estás viviendo hoy? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu familia? ¿No te gusta la cosecha? Cambia la semilla. ¿No te gusta el resultado de lo que estás viviendo hoy? Tercero, escucha el consejo. Escucha los consejos. ¿Quiénes son tus consejeros? David tenía consejeros y eso lo aprendió su hijo Salomón. Salomón tenía consejeros, siendo el hombre más sabio que ha habido y que no habrá otro, dijo Jesús, más sabio que Salomón, y tenía consejeros. ¿Qué te parece? Un hombre sabio se reúne con hombres sabios. Y la Biblia dice que si andas con sabios te volverás, y si andas con necios te volverás. Entonces Salomón, siendo el más sabio, tenía consejeros. Pero luego viene el hijo de Salomón, y en vez de ver que su papá le fue bien en la vida porque tenía consejeros, dejó de escuchar a los ancianos y tuvo como consejero a los jóvenes amigos de él. ¿Y cuál fue el consejo de los jóvenes? Soca más al pueblo, no seas flexible. Tu papá era muy bonachón, tú sé implacable. ¿Y qué terminó haciendo? Perdiendo el reino. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Quién te da consejo? ¿A quién le prestas oído? ¿A quién le consultas y de verdad le oyes? ¿Tienes mentores? ¿Tienes mentores, hermano? Que te ayuden, que te dan un consejo de empresario, de matrimonio, de liderazgo. ¿Tienes consejeros a quienes de verdad escuches? Porque si escuchas a Paquita, la del barrio, que ha tenido 20 maridos, te va a decir tener el 21, tener el 22, tener el 25. Si oyes a Pedro de los Palotes, que no teme a Dios, no cree en Dios, ni teme a hombre, te podrá dar un consejo de verdad. ¿Por qué no buscas ancianos, líderes, hombres de Dios, mujeres de Dios que te den un consejo? En cuarto lugar, también Dios te pone, eso está en 1 de Timoteo, hay muchos versículos, pero yo se los mandé el mensaje a algunos. 1 de Timoteo 1:5 dice que escuche a estos ancianos. Pero la cuarta recomendación que te hago para caminar en ese camino a la voluntad de Dios, también tienes que escucharte a ti mismo. Lo que Dios pone en tu espíritu, lo que Dios pone en tu conciencia. Porque otro factor para discernir esa voluntad de Dios
Esa voz del Espíritu que te habla, esa voz interna que te habla de tu corazón, del Espíritu de Dios que está dentro de ti, del Espíritu Santo que habla a tu espíritu, de lo que Dios te pone y sabes que es lo correcto o lo incorrecto. Hay un quinto elemento, es el sentido común. Es el sentido común. Hay que discernirlo. Es tiempo para invertir, es tiempo para sembrar. Ay, pero hay una gran sequía. No, pero ya, yo siento en mi espíritu, yo siento en mi corazón. Hermano, pero si no está lloviendo, no va a llover ahorita, hermano. No, pero es que yo lo voy a hacer. Y mi hermano, hay cosas, si usted puede tener fe, pero si no le echa combustible al carro, se le va a apagar, hermano. Lo sexto que yo recomiendo está en Filipenses capítulo 2. Versículo 3, porque el Señor nos da el fuerte deseo o el impulso de hacer su voluntad de acuerdo al deseo que el Espíritu Santo te pone. Por lo tanto hay una compulsión, un mover de Dios para hacer la voluntad de Dios. En séptimo lugar es el contentamiento. Cuando haces la voluntad de Dios te sientes alegre. Cuando haces la voluntad de Dios te sientes satisfecha. Cuando haces la voluntad de Dios, sabes que no lo haces para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Ay, pero es que usted es medio burro, medio tonto. No, lo hice para Dios. Pero ¿y para qué lo diste todo? Lo hice porque Dios me lo puso en el corazón. Y entonces sientes satisfacción. Estás cansada. A lo mejor ni gracias te dijeron, pero tú sabes que lo hiciste para Dios. Te da contentamiento, te da alegría. Hacer la voluntad de Dios trae alegría. Sientes en tu corazón que hiciste lo correcto y te da gozo. En octavo y último lugar, hay una comunicación con Dios a través de la oración. Para saber esa voluntad de Dios, hay una comunicación constante con Dios. Tú hablas y Él te escucha, pero yo creo que es Dios el que te está hablando en esta hora. Es Dios el que te está hablando y le dice: Señor, habla, que tu siervo escucha. Para para hacer la voluntad de Dios, tenemos que pararnos y sintonizar. Y esos días que estamos escuchando el juicio allá, yo estoy oyendo y a veces se me pierde la señal y cambio a la emisora y se pierde la señal. Y puede ser que estés perdiendo la señal porque no hay oración. La oración es hablar con Dios, pero la oración no es que tú hables y hables y hables y hables y hables. Es que tú hables y Él te escucha. Pero también es que Él habla y tú le escuchas. Algunos de nosotros no le damos chance al Espíritu para escucharlo. Él promete dar sentido a lo que estamos experimentando y nos ayuda a entender cómo desea que procedamos. El Salmo 119. En el verso 105, Dios está desplegando continuamente recursos para ti, recursos para tu familia. Amén. Por eso yo sé que hay obstáculos para hacer la voluntad de Dios. Y hay cosas que nos pueden confundir. Hay cosas que te pueden confundir para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el camino que debes de llevar? ¿Cuál es la ruta que debes de llevar? ¿Cuál es el tren que debes de tomar? ¿Cuál es el carro que debes de tomar? ¿El avión que debes de tomar? Así que tome nota, porque hay algunos factores que pueden confundirte para hacer la voluntad de Dios. Uno de ellos es que quieras hacer tu propia voluntad. Hay factores que pueden confundirnos para hacer la voluntad de Dios. Número uno es cuando quieres hacer tu propia voluntad. El más común y destructivo de estos factores es nuestra propia voluntad, porque estamos tan enfocados en nuestras propias necesidades y deseos y no podemos escuchar lo que el Señor nos está diciendo. En segundo lugar, otro factor para confundirte para hacer la voluntad de Dios es la influencia de otros. ¿Por qué fuiste ahí, Chen? ¿Quién te influenció? ¿Te influenció? Y te invitó, y te persuadió, y te animó, ¿sí? Pero también hay otros que dicen: no, hombre, vámonos allá a beber, vámonos a pasear, vámonos a ver allá, vámonos a caminar, vámonos a qué sé yo, y te invitan
a otras cosas que a lo mejor te separan. No vayamos a la iglesia, no sirvamos. Entonces hay amigos que tenemos que separarnos de ellos. Hay trabajos que tenemos que separarnos de ellos. Hay pesos que tenemos que quitarnos. Yo me reí un poco, disfruté riéndome de estos muchachos el otro día que los vi. Porque yo decía a lo mejor cuando me toque a mí, porque me tiene que tocar, ¿verdad? Tiene que haber carnita asada, dice ella. ¿Ah? Cuando me toque a mí, entonces de pronto yo diré, yo no voy a llevar un montón de cosas que ustedes llevaron. ¿Por qué? No, porque yo ya sé algunas cosas del campo. Pero ellos llevaban mochilas de 80 libras. Y nos contaron unas cosas que nos contaron el martes, el lunes. Pero algunos de ellos que iban en el camino con aquella mochila porque ellos no prepararon la mochila, sino que se la preparó, la esposa le preparó la mochila. Y le puso cremita, y le puso loción, y le puso aquí para los zancudos. Y entonces cuando menos acuerdo, iban con una mochila de 80 libras caminando. ¿Ah? Y vino un hermano de ellos y compartió que como estaba demasiado mojada la tienda, entonces la agarró y la tiró por allá, y tiró por allá, y tiró por allá. Y luego los pararon y dijeron, miren, aquí botaron esto, ¿de quién es? Llévelo, cárguelo ahí. ¿Ah? No te enojes con el que está a la par, porque tu vida aquí son tus decisiones. ¿Quién decidió dónde estás? ¿Quién decidió tu trabajo, tu negocio, tu matrimonio? ¿Quién lo decidió? No te enojes con otros, hermanos. Si a aquel le va bien, usted cree que es por casualidad. No, algo hizo. Algunos amigos se rodeó, se dejó guiar por otros, influenciar por otros. Así que, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son las influencias que estás siguiendo? Yo me gusta cocinar y veo muchos programas, muchos videos, pero muchos videos de cocina, bastantes videos de cocina veo. Y entonces cuando miro uno muy interesante le pongo seguir. Yo no he hecho nunca un TikTok, pero sigo a muchos que me interesan. Y veo, dice, tiene tantos seguidores. ¿A quién está siguiendo? Estos iban caminando y yo de verdad que se podría predicar mucho de ellos. Porque la ruta que se subieron, caminan 2 horas y luego lo suben en un bus por 6 horas. Yo decía, ay, con mis rodillas me hubieran llegado matadas ahí. Y después lo suben en un camión y después hay que caminar y caminar y caminar y caminar. ¿A quién está siguiendo usted, mi hermano? ¿Qué pastor, qué líder, qué empresario, qué matrimonio está siguiendo de ejemplo, de ruta para seguir en la vida? Tercer factor que puede confundirte es la ignorancia del carácter y del principio de Dios. La ignorancia que tú puedes creer de la naturaleza y del carácter de Dios. Dios es bueno. Dígalo, Dios es bueno. Levante su mano y diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Dígalo, Dios es bueno. Diga, Jehová, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cómo aún guardas tu integridad? Maldice a Jehová y muérete, le dijo la esposa a Job. Muérete, Job. ¿Para qué guardas tu fe, tu dignidad? Muérete. Y él dijo, no. ¿Acaso adoraré a Jehová solo cuando Dios me dio? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Levante su mano y diga gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios conoce a Dios, hermano. El problema es que nos influenciamos es que a lo mejor Dios no está conmigo. Él dijo, yo estaré contigo todos los días. Donde vayas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo siempre. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Conoce a Dios. Una forma de desafiar o de hacer la voluntad de Dios es pensar, es desconocer la naturaleza de Dios.
Dios nunca te va a dar una prueba que tú no puedas resistir. Si Dios te dio esa prueba es que usted puede, hermana. Así que siga adelante, manténgase adelante. Amén. Desconocer la naturaleza, el carácter de Dios es pedirle cosas, pedirle pecados a Dios. Dios mandale fuego a esa mujer. Dios mandale, hermano, hay cosas que Dios no las va a hacer. No, a veces le pedimos cosas a Dios porque desconocemos cómo es Él. Dios es eterno, Dios es bueno. En cuarto lugar, una influencia que puede impedirte es la incredulidad en otros factores que pueden entorpecer el escuchar la voluntad de Dios. Es la incredulidad. Sé creyente, sea un hombre de fe, porque no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ayúdame con el ministerio de alabanza, ayuda, sube. No te he dicho que si creyeres. Una dificultad para ver y hacer la voluntad de Dios es cuando somos incrédulos. Señor, ¿puedo ir ahí? Y estaba caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, sí, sí puedes. ¿Qué hizo Pedro? Se tiró y empezó a caminar sobre el agua. El problema de nosotros es que ponemos a Dios a nuestro nivel, a nuestra altura. Pero cuando crees, para el que cree, todo es posible. Diga conmigo, todo es posible. Vamos, crea, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. ¿Cuántos quieren un buen matrimonio? ¿Cuántos esperan un cambio en su esposo? ¿Cuántos esperan un cambio en su esposo? Hay mujeres, ya se lo saben, va. ¿Ah? ¿Cuántos quieren que sus esposos cambien? Vaya pues. ¿Cuántas mujeres quieren que sus esposos cambien? Levante la mano las mujeres que quieren que sus esposos cambien. Cambie usted primero. Cambie usted primero. Hermana, de verdad solo puedes permitirle a Dios ese trabajo en su vida, en usted mismo. El sentimiento de indignidad o culpa por ti mismo puede impedirte hacer la voluntad de Dios. El sentimiento de culpabilidad en usted es que yo le fallé a Dios hace 10 años. Es que yo le fallé al Señor. Y entonces te has dejado marcar por tus defectos o los defectos de otros, por el pecado tuyo o el pecado en otros, y dejas de hacer la voluntad de Dios porque otro fracasó. ¿Cuántos matrimonios aquí le echan la culpa al marido para no servir a Dios? ¿Cuántos hombres de aquí le echan la culpa a su mujer para no servir a Dios? Se llama excusa. Hermano, si el Señor te perdonó, eres nueva criatura. 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar. Hermano, todos tus pecados fueron lanzados allá. Así que deja de culparte a ti mismo y decide hacer la voluntad de Dios. Yo antes cantaba, yo antes tocaba, yo antes danzaba, yo antes servía, yo antes predicaba, yo antes y piensa que eso ya no puede volver a ser. Yo declaro en el nombre de Jesús que va a ser mejor que antes. Que lo que viviste antes, lo de ahora será mucho mejor. Será más impactante, será más fuerte, será más violento, será mucho mejor. Si perdimos, ahora ganaremos. Y si hoy tendremos y el Señor nos quita, la gloria será para Dios. Si hoy tenemos un buen empleo y mañana lo perdemos, gloria a Dios. Si tenemos algo bueno, pues vendrá algo mucho mejor. ¿Cuántos lo creen? Ustedes vinieron, usted sabe lo que se está destapando. Y yo digo, con razón mi país está así. Llegué a estiércol por lo que se sea. Pero entonces la iglesia tenemos un gran trabajo. Tenemos un gran trabajo nosotros, la iglesia, los cristianos, porque no somos como ellos, como el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos como el mundo es. Nuestros matrimonios tienen que ser sólidos.
Nuestros matrimonios tienen que ser sólidos. Sólidos, sólidos, sólidos. Nuestros matrimonios tienen que ser sólidos. Nuestros hijos tienen que ser fundados en esa palabra. Amén. Así que veo un impedimento que escribí yo aquí: la incredulidad, los sentimientos de indignidad, que el enemigo, que tú has dejado que el enemigo te acuse y diga: usted no puede ya porque usted ya falló. Usted ya, no, hermano. Viene Dios comenzando la obra en tu vida. El que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar. Vamos, estoy predicando de parte de Dios, diciéndote esta palabra: el que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar. Aleluya. El que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar. Lo sexto que anoté como un impedimento, una dificultad, una lucha para hacer la voluntad de Dios, es estar siempre ocupado. Porque todos tenemos decisiones sobre lo que debemos hacer en nuestro tiempo, y a menudo podemos mostrar que el Señor es nuestra última prioridad. No la primera, sino la última, porque estamos muy ocupados. ¿Cuántos pastores hay aquí sentados? ¿Cuántos evangelistas hay aquí? ¿Cuántos empresarios hay aquí? No sé en qué lugar te clasificas. Ayer vemos una película, estamos en la casa de mi hermano y estoy viendo una película de esas violentas, de verdad, pero esas violentas que wow, se miraba a la gente volando por acá, volando por allá, volando por acá. Eso era tremendo. Estaba viendo El Oso Panda, ¿cómo se llama? Panda 3, estaba preparando, estaba bien yo emocionado viendo, ¿eh? Y me dice una niña: ¿con cuál se identifica usted, tío? Yo con ninguno, le digo, porque no, pero en la mente de un niño me dice: yo me identifico con el oso panda, ese soy yo, me dice. Algunos creen que la prédica es para otros. Dios te trajo aquí esta mañana. Dios te trajo a ti esta mañana aquí, y a mí también me trajo aquí el Señor. Tenemos que desocuparnos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Le dijeron. En otras palabras, como buen militar, le dije: ¿a vos qué te importa? ¿Qué le dijeron, Carvajal? Disfruta el camino, le dije. Disfruta el camino, porque estamos muy ocupados. Trabajamos de lunes a domingo y nunca nos desconectamos para hacer la obra de Dios. Eso se acabó. Diga conmigo: eso se acabó. Buscar primeramente el reino de Dios, porque para hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que ser primero. Para hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que ser primero. Póngase en pie, póngase en pie. Para hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que ser. No lo escuché. Para hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que ser. Estoy muy ocupado. Si tuviera tiempo yo sirviera, Kenia. Si yo tuviera tiempo sería pastor, pero estoy demasiado ocupado para hacer ese tipo de trabajo, ese tipo de cosas. Me han oído decir lo que le digo a mis hijos: abogados hay de aquí a China, arquitectos hay de aquí a China, mercadólogos, hasta Marte, le digo a mi hija. Pero siervos de Dios somos pocos. Así que Dios no te llamó solo para ser empresario, sino para ser siervo de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que ser primero. No sé. No. Yo te preguntaría: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Yo te pregunto: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Te gustaría caminar en ese camino para hacer la voluntad de Dios? ¿Te quieres mantener en ese camino para hacer la voluntad de Dios? ¿Te quieres mantener en ese camino? Hace como un mes yo traje una brújula, porque ahí me dice el norte. ¿Por dónde? Si no, pues tengo el sol. Si no, pues tengo el río.
por donde pasa. En fin, hay muchas formas. El color de los árboles, la inclinación de los árboles, el color de las hojas, muchas formas para saber el norte. El tipo del viento, donde uno se para y uno ve para dónde va el viento, que hoy está, pero uno ve la inclinación del sol. Muchas maneras para saber el camino. Hay un último dificultad, impedimento, lucha para conocer para hacer la voluntad de Dios, y es el pecado obstinado. El pecado que abrazamos, no el contingencial, el cual hoy decimos, cometí un error, Padre, perdóname. No, el pecado que uno abraza y dice, este es mío y es parte de mi vida. ¿Cómo escuchar a Dios cuando abrazas un pecado? ¿Cómo vas a escuchar a Dios cuando un pecado es parte inherente de ti? Tus huesos son parte, tu cuerpo es parte de ese pecado. ¿Cómo escuchar a Dios cuando el yo, el ego, cuando el dinero, cuando el título, cuando no sé qué, cuál sería tu pecado, lo tienes tan abrazado que te deja imposibilitado para escuchar a Dios? Arrepiéntete, mi hermano. Arrepintámonos, hermanos. La voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Y créeme, tu vida, Dios te llamó, Dios te escogió, y Dios sabe de qué cojeas. Dios sabe cuáles son tus luchas. Dios sabe de qué careces. Pero a pesar de ello, Dios mantiene su fe y su constancia. Yo les hice unas preguntas que se les voy a mandar por WhatsApp diferentemente. Les hice preguntas. ¿Es consistente, con la palabra de Dios lo que quieres hacer? ¿Va de acorde a la palabra de Dios lo que quieres hacer? Lo que quieres hacer va en dirección a lo que Dios tiene como plan, como proyecto. En segundo lugar, les animo para que razonen. ¿Es esta tu sabia decisión la que estás tomando? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? En tercer lugar, preguntarle a Dios honestamente que te permita alcanzar ese objetivo. Preguntarle a Dios que de verdad te hable. ¿Por qué no ayunamos, Chesita, más? ¿Por qué no ayunamos más, familia, hasta hacer lo que Dios nos manda hacer? ¿Por qué no ayunar más para estar seguro? Yo le di una palabra a este muchacho hace como 2 meses, 3 meses, no sé cuánto tiempo le di. Le di una palabra, pero yo estoy seguro que la palabra que yo le di a él, Dios ya se le había puesto en el corazón. Dios te va a hablar de muchas maneras y te va a reforzar con palabras, con mensajes, con predicaciones, con canciones. Vendrá el Espíritu Santo y te va a escribir siempre. Pregúntate, ¿de verdad estoy haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios? Vendrá el Espíritu Santo este tiempo y te va a hablar, porque es el momento en el que Dios está despertando su ejército, levantando su ejército, y te va a hablar en tu corazón y te va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vendrá el Señor este tiempo y te va a marcar el camino y te va a llevar de su mano y te va a tomar y te va a decir: en esta dirección. Viene tiempo este año en el que el Señor llama a sus ungidos y les va a despertar un espíritu para decirle a la iglesia, decirle al pueblo. Es este tiempo donde los reyes pierden el norte y dicen: ¿acaso no hay profeta en casa de salvación que nos dé una palabra? Eres tú el profeta de Dios, al que Dios está levantando esta mañana, y dice: serás como mi voz. Es este momento en el que el Señor dice: si entre sacarles lo vil, lo que está mal allí, entonces serás como mi boca. Es este tiempo. Marzo es este tiempo donde los siervos de Dios van a compartir, van a predicar, van a enseñar, donde se meterán en las casas y dirán: así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Aleluya. Dile: Señor, háblame, que tu siervo escucha. Dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Vamos, mujeres, díganle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad.
Diga con su esposa: Señor, mi esposa y yo queremos hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad como empresario, como esposo, como hijo. Yo quiero hacer tu voluntad. No solo cierres tus ojos, habla con Dios. Habla con Dios, vamos. Vamos, habla con Dios, hija, habla con Dios. Habla con Dios, hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Donde me envíes, yo voy a ir. Vamos, alguien le dice: Señor, donde me envíes, yo voy a ir. Aquí está, Señor, mis recursos son tuyos. Háblame, Señor. Háblame, donde me envías, yo voy a ir. Donde me envíes, levante su mano, dígale: Señor, donde me envíes, yo voy a ir. Donde me envíes, yo voy a ir. Donde me envíes, yo voy a ir, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Dígale: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque es necesario que yo mengüe y que tú crezcas, Señor.